encantan los domingos, nos encanta que podamos hacer comunidad, familia, estando aquí todos nosotros. Nos encanta verlos, la verdad. Y pues vamos a empezar con lo que es la semana 3. Digo, de hecho, para los que no me conocen, soy Víctor. Silvana, mi esposa, está en la entrada con nuestra hija Isa, o Isa creo que está con su tía. Creo que sí, ahí está jugando. Y somos parte de la comunidad de House, entonces la verdad es que amamos estar aquí, amamos verlos, amamos tener esta jornada de buscar a Dios todos juntos, nos encanta. Y de hecho, estamos ya en la semana 3 del 6x6 que tenemos todos los años como comunidad. Entonces ya en la semana 3 hay unos que están viendo los videos pues solos, hay otros que están yendo a grupos. El chiste es que podamos entre comunidad y entre todos nosotros conocer un poquito más sobre qué es la fe, qué es lo que se está refiriendo como esta semana, sobre qué es la fe, a dónde va la fe, qué entendemos por la fe y hasta dónde nos puede de hecho llevar la fe. Entonces hemos tenido la primera semana que fe es más que un lugar. En la segunda semana que estuvo Charlie, nos habló sobre fe que es más que recibir. A veces venimos y pues es real que cuando conocemos a Dios recibimos muchísimas cosas, ¿sí? Gracia, amor, perdón y muchas bendiciones, promesas que están en la Biblia, pero la fe también se trata sobre ser generosos, sobre dar, y no solo lo económico, sino también compasión, misericordia, tiempo, amabilidad, muchas cosas que Jesús vino a dar y que Él es nuestro, como lo que podemos imitar para nosotros también dar a otros. Y en la semana 3 vamos a hablar sobre fe más que reglas y rituales. Esta semana, realmente este domingo, le tocaba a Silvana, pero la semana como que se sintió mal, entonces ya no pudo prepararse. De hecho todavía se escucha un poquito ahí como congestionado, entonces no pudo realmente prepararse para este domingo, pero pues Dios nos dio un espíritu mexicano que podemos hacer las cosas de un día para otro. Entonces me dijo, pues a que me salga mal a ti, que te salga mal a ti, digo a mí, a ti, pues a ti. Pero entonces hoy voy a estar, pero ya vamos a tener la oportunidad de escuchar a Silvana otra vez. Entonces el día de hoy me va a tocar a mí. Entonces el día de hoy fue más que reglas y rituales, la semana 3 de nuestro 6x6. Si te preguntas más o menos lo que es el 6x6, te lo digo rápido, son 6 semanas que hablamos sobre un mismo tema. Y la dinámica es que tenemos grupos en casa, o también de hecho tenemos un grupo aquí en el Café de House, los jueves a las 10:30. Pues si quieres venir, desayunar, tomar un café y escuchar el video. Entonces ponemos videos acerca del tema que es la fe. Y lo que nos encanta, o el motivo de esto, es que entre todos podamos discutir, podamos aprender y podamos opinar acerca de lo que ha sido la fe en nuestras vidas. Y el día de hoy, pues empezamos la semana 3. Entonces, yo creo que es muy normal, y todos lo hacemos, es algo que hacemos, yo creo que diario, antes de empezar nuestro día, hacemos como planes, o hacemos un listado de actividades, o hacemos un listado de ciertas cosas para muchas cosas en nuestra vida. Puede ser tal vez un viaje. Es muy normal que cuando vamos de viaje hacemos un listado de las cosas tanto que necesitamos para el viaje como las cosas que tal vez vamos a hacer para el viaje. Ahorita apenas una pareja se fue a Los Ángeles, y entonces me imagino que ellos hicieron su itinerario, sus planes. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que ir aquí, entonces vas haciendo, y eso es bueno porque nos ayuda a disfrutar el viaje, a poder vivir la experiencia que queremos vivir. Pero muchas veces también lo hacemos tal vez para un cumpleaños. Se viene el cumpleaños el primer año de nuestra hija. Entonces pues Silvana hace un listado de cosas que quiere hacer para la fiesta de Isa, y tiene un listado muy grande de todo lo que necesita para hacer para una fiesta, para una bebé de 1 año que nunca se va a acordar que tuvo una fiesta de 1 año. Pero es un listado muy grande, y es un listado muy costoso también. Requiere mucho dinero. Entonces
pero también hacemos para tal vez algún evento nuestro, y muchas veces eso es muy bueno, de hecho es bastante bueno, pero a veces pasa que ese listado, esas actividades o eso que teníamos planeado pesa más o es más grande que el mismo viaje, que la misma fiesta, que el mismo evento. Y cuando eso pasa, muchas veces no llegamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque cuando no salen las cosas como lo planeamos, entonces pues nos estresamos o ya no lo disfrutamos. Me ha pasado a mí con algunos cumpleaños o algunos asados que he hecho, que las cosas no empiezan a salir como yo lo tenía planeado y me estreso. Y la gente me dice así como, tranquilo ya, disfruta la fiesta, disfruta la noche, disfruta. Y entonces es que ya no la puedo disfrutar porque no era lo que yo había planeado. Ya se me hace difícil disfrutarlo. Y muchas veces eso hacemos con nuestra fe. Muchas veces nosotros ponemos a nuestra fe, le ponemos un peso muy grande a ciertas reglas, a ciertas actividades, a cierto listado, y pensamos que si no cumplimos con esas cosas, pues nosotros no vamos a podernos acercar a Dios, o no vamos a poder agradar a Dios, o no tenemos la suficiente fe que tal vez sentimos que deberíamos de tener. Porque cuando nosotros enfocamos más las cosas a las reglas, a los rituales, a las normas, y perdemos la vista en Dios, entonces lo que estaba destinado y lo que era una guía para ayudarnos a acercar a Dios se convierte en un obstáculo para que nosotros podamos sentir que somos amados por Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero si quieren, antes de seguir, vamos a orar. Y Señor, gracias por este domingo, gracias por este día que estamos aquí, porque podemos llegar como amigos, como familia, como comunidad, y conocer un poco más de tu amor, un poco más de lo que tú quieres hablarnos a nosotros, de lo que es la fe, de lo que eres tú, Señor, y de lo que tú tienes para nuestras vidas. Pedimos que esto del día de hoy pueda llegar a nuestra mente, pueda llegar a nuestro corazón, y lo podamos, Señor, pensar, lo podamos meditar, lo podamos escudriñar, y podamos entender qué es lo que tú quieres para nosotros personalmente. Te amamos, Dios, en nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces esto es más o menos lo que queremos abarcar hoy, que la fe va más allá que reglas, que rituales, que normas, va más allá, es más profundo, es más grande que todo eso. Y de hecho estos días he estado aprendiendo a tostar café. De hecho Justin me ha estado enseñando a tostar café, porque para los que no saben, aquí en la cafetería nosotros tostamos el café, o sea, compramos el café verde y hacemos el propio tueste de house. Se los digo, también digo, al día de ayer tostamos. Si alguien quiere una bolsa, la puede comprar allá, creo. Está buenísimo. Es el tostado de Víctor. El de allá. Entonces, aquí hacemos el propio tostado. Y entonces Justin me ha estado enseñando a tostar el café. Y él me mandaba un correo con todas el listado de las actividades que yo tenía que hacer para poder tostar café, ¿no? Habían muchas cosas. De hecho, él aquí mismo me dijo, mira, aquí está todo lo que se necesita hacer para que podamos tostar café. Y realmente yo hasta ese punto, yo me sentía bien. Dije, bueno, yo puedo hacer lo que ya está escrito, pues lo voy haciendo paso a paso. Yo me siento seguro, me siento bien, me siento tranquilo y lo hago. El problema fue cuando Justin me dijo, pero no siempre es igual. Dice, estos son el listado, pero no siempre es así. No siempre es la misma temperatura, no siempre es el mismo tiempo, no siempre es la misma cantidad, no siempre se va a tostar de la misma manera, no siempre... O sea, me empieza a decir, me dice, ese es el listado, pero lo importante, me dice, es que tú veas el café, veas los granos del café, tú huelas el café, tú escuches el café, aunque no le creas, me dice, tienes que escuchar el café. El café ahí, me quemo. No, pero me dice, tú escuchas el café, vas a escuchar un crack, me dice, vas a escuchar un crack y tienes que estar muy atento a ese crack. Y luego dice, y casi tienes que ser uno mismo con el café. Entonces, ahí yo ya me sentí un poco más con miedo, porque dije, yo puedo seguir una serie de cosas,
Me es más fácil a mí seguir una serie de cosas que ya tener que decir, me tengo que enfocar en el café. O sea, tengo que dejar, o sea, aparte de las cosas que voy a hacer, tengo que prestar toda mi atención a los granos del café. Y tengo que ver cómo va cambiando, cómo va oliendo, cómo se va tostando, cómo va sonando. Entonces, ahí me sentí más nervioso. Ahí dije, me da muchos nervios porque dice, lo puedo quemar, ¿no? Lo puedo tostar de más, lo puedo tostar de menos. Y muchas veces, así también es nuestra fe, ¿sí? Muchas veces nosotros nos sentimos más seguros si que decimos que nuestra fe es cumplir con ciertas actividades. Dices, yo puedo cumplir con esto y cumplir con esto y cumplir con esto. Entonces dices, entiendo la fe, entiendo a Dios, entiendo el cristianismo, entiendo la iglesia, porque cumplir es cumplir. Pero la fe va más allá que eso, es conocer a Dios, es enfocarte en Dios, es poner tu mirada. Estas cosas están para guiarte, pero realmente lo importante es ver a Dios, es sentir a Dios, es conocer a Dios, es que tu corazón pueda conectarse con Dios. Entonces ahí todo cambia, ahí la cosa toma otro giro. En este caso toma algo más artesanal, en el caso de la fe, ahora sí ya toma algo más espiritual, ¿sí? Toma algo más único en la vida de cada uno de nosotros. Así como cada lote de café que se tuesta es diferente y es único y tiene su propia gráfica, cada uno de nosotros que nos acercamos a Dios, vamos a tener nuestra propia relación íntima y personal con Él. Y va a ser hermosa, y va a ser increíble, y va a ser especial, porque va a ser tuya con Dios. Vamos a escuchar muchas cosas alrededor, pero cuando nosotros nos podemos enfocar a Dios, podemos tener una fe que va más allá que todo eso. Y quiero que vayamos a Mateo 21, 12. Aquí es la historia de Jesús. Jesús, después de que entra, se le conoce creo que como la entrada triunfal, creo que es cuando Jesús entra sobre un burro a Jerusalén y todo el mundo lo está alabando, todo el mundo lo está aplaudiendo. Después de que pasa todo eso, dice que Jesús llega al templo de Jerusalén, ¿sí? Entonces él va llegando después de recibir una gran alabanza, después de recibir una gran ovación por parte del pueblo, y entra exactamente al templo de Jerusalén, que era lo más normal. Jesús era un rabí y era un maestro que era muy conocido ya, que era muy respetado, muy odiado por otros, pero ya era conocido. Entonces él hace bien y llega al templo. Pero entonces dice, no, creo que te lo di mal, Abby. Ahí les va. Es Mateo 21, 12. 21, 12, pero es otro Mateo, otro discípulo de Dios que escribió otro evangelio. No, pero miren, no se preocupen, se los voy a leer aquí. Dice, Jesús y los comerciantes del templo, o dice Jesús purifica el templo. Dice, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Entonces Jesús llega al templo y dice que él encuentra que hay personas que están vendiendo animales que pueden ser entregados como ofrenda. Dice que hay otras personas que están cambiando monedas por moneda del templo. Y dice que hay otros más que están vendiendo palomas y las tienen como enjauladas. Entonces Jesús ve todo esto y algo pasa en él que se molesta, se enoja, no le parece y empieza a romper, y empieza a destruir, empieza a derribar, empieza a romper un sistema que se había creado en el templo. ¿Y por qué Jesús encuentra eso? ¿O por qué en el templo vendían y hacían ese intercambio de monedas? Era simplemente para cumplir las leyes judías, ¿sí? De poder llegar con una ofrenda, con un sacrificio
a Dios. Entonces, en el templo habían creado un sistema que realmente era para beneficio del pueblo. ¿Sí? Era para beneficio de los que entraran al templo, poderles decir, estás entrando, pero tú no puedes entrar con las manos vacías. Tú tienes que llegar y ofrecer algo. Entonces ellos te daban la opción de ofrecer. Aparte, eran parte de las fiestas judías. Y muchos judíos de muchos lados y de muy lejos viajaban hacia el templo. Y para ellos era más conveniente llegar y comprar un animal que fuera a morir en el viaje o se fuera a enfermar en el viaje. Entonces podían llegar y comprar un animal del mismo valor que ellos tenían pensado darlo y ofrecerlo a Dios. Y de hecho también cambiaban monedas, porque se dice que no aceptaban las monedas del Imperio Romano por cuestiones de idolatría, porque ahí venían unas marcas de que César pues era el hijo de Dios y todo eso. Entonces mejor hacían el cambio para que en el templo solo llegara otro tipo de moneda. Y vendían palomas, también se dice, porque los pobres tenían la opción de poder ofrendar una paloma. Como no tenían tanto dinero, ellos podían dar una paloma y no llegar con las manos vacías. Entonces este sistema que se había creado eran de buenas intenciones. Eran para ayudar a las personas a poder llegar con Dios y ofrecerle algo, ¿sí? Era poder llegar con Él y sin las manos vacías y poder dar algo de ellos. O sea, había algunos que pues, no podían comprar tal vez un sacrificio digno, ¿no? Y les daban la opción, pues tú puedes dar esto de aquí, ¿no? Tú puedes dar eso. Entonces, ese sistema había empezado bien. El problema fue cuando ese sistema perdió el enfoque. Y dice que lo que pasaba era que los precios de todo eso habían subido, ¿sí? La gente estaba haciendo como negocios de todo eso. La gente estaba agarrando y estaba excluyendo a algunos cuantos, diciendo, ¿sabes qué? Yo te subo el precio de esto y tú ya no vas a poder venir, a dar una ofrenda, por lo cual tú ya no vas a poder entrar al templo. Y mucha gente se estaba quedando a las afueras, y exactamente es lo que dice Jesús en el versículo 13. En Mateo 21:13, y dice, y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús dice, el templo, la casa de mi Padre, tiene que ser llamada una casa de oración, tiene que cumplir lo que es una casa de oración. La oración, al final de cuentas, es una comunión que tenemos nosotras las personas con Dios. Es la forma en la que nosotros nos podemos acercar a Dios, es la forma en la que nosotros podemos hablar a Dios. Es decir, Jesús les estaba diciendo, el templo tiene que ser una casa que permita que la gente se pueda relacionar con Dios. El templo tiene que ser una casa que permita que la gente pueda llegar a acercarse y tener una conversación real e íntima y personal con Dios. Dice, el templo está hecho para esto. Esta es la casa en la que tú deberías de poder llegar y poder hablar con Dios, poder comunicarte con Él, poder relacionarte con Él, poder tener una comunión. Pero dice, pero la han convertido en una cueva de ladrones. Dice, ustedes han tomado la comunión con Dios y la han robado. Se la han robado a las personas, se la han quitado a las personas. Y entonces ahora lo que ustedes están haciendo es que las personas que pueden comprar esa comunión con Dios son las personas que pueden entrar al templo. Solo ellas pueden llegar, las que tienen el suficiente dinero, las que no están excluidas por la sociedad. Ellas son las que pueden llegar y poder relacionarse con Dios. Y todos los demás han quedado excluidos de esta casa que tenía que ser una casa de puertas abiertas para poder comunicarse con Dios. Entonces, las palomas que vendían ahí era para la gente que tenía un poquito menos recursos o la gente que era pobre. Y la gente que era pobre en ese tiempo, pues realmente eran las personas que estaban excluidas de la sociedad. Estaban los ciegos,
estaban las personas que no podían caminar, estaban los enfermos, estaban las divorciadas, estaban algunas mujeres con mala fama. Entonces había muchas personas que ellos realmente no podían tener un trabajo tan constante que pudiera darles la oportunidad de llegar al templo, comprar un sacrificio o dar una ofrenda y poderse acercar con Dios. Entonces todos ellos estaban excluidos del templo, estaban excluidos de la sociedad. ¿Y por qué era tan importante esta ofrenda para el pueblo judío? Porque esta ofrenda era la única manera que ellos conocían en ese tiempo para poder expiar sus pecados. ¿Sí? Ellos llegaban con esta ofrenda, la ofrecían, ¿sí?, como un sacrificio, y con eso ellos se quitaban la culpa. Por lo menos mentalmente, ellos se quitaban el pecado de encima y podían salir y vivir su vida. Y podían ser parte de la sociedad, ser parte de la comunidad. Y después de cierto tiempo volvían y otra vez entregaban algo y sus pecados eran perdonados, eran como limpiados. Esa era la manera que ellos conocían para poder que Dios perdonara sus pecados. Entonces, es decir, que los pobres, los ciegos, los que no podían caminar, los que no podían entrar al templo, ellos vivían, por lo menos mentalmente, con su culpa todos los días. Ellos no tenían la capacidad de poder entrar a la iglesia, entrar al templo y decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? La he regado, pero aquí está mi manera yo de poderme limpiar este pecado que yo tengo. Entonces ellos no tenían esa capacidad, ellos no podían acercarse a hacer eso, por lo cual vivían en una condenación todos los días. Ellos todos los días clamaban por misericordia, clamaban por alguien que les pudiera dar algo para que ellos pudieran en su momento entrar al templo. Entonces ellos estaban ahí a las afueras del templo con el pecado día tras día, mientras los demás entraban, compraban su sacrificio y se quitaban la culpa y salían a vivir su vida. Entonces Jesús, cuando ve esto, es cuando Jesús se altera, cuando Jesús con algo se rompe ahí, que dice: este sistema que se ha creado está excluyendo a algunos que pueden cumplir con reglas y rituales, pero los que no, ellos están viviendo con condenación toda su vida, todo el tiempo. Porque también las palomas que eran para ellos, la paloma en la Biblia representa muchas cosas, y una de las cosas que representa también es la fidelidad de Dios, la esperanza que Dios nos da. Es decir, que estas personas habían enjaulado la fidelidad de Dios y la vendían al mejor postor. ¿Sí? Ellos decidían a quienes le podían vender el amor de Dios. Lo tenían enjaulado, lo tenían listo para vender, y si tú tenías el suficiente dinero para comprarlo, entonces era tuyo. Pero si tú no podías comprarlo, tú te quedabas sin ese amor de Dios, tú te quedabas sin esa fidelidad de Dios, tú te quedabas sin ese perdón de pecados. Y lo que es en Mateo 12:14, exactamente después de que Jesús derriba mesas, saca animales, rompe las jaulas de las palomas, dice que inmediatamente, luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y Él los sanó. Jesús se molesta porque había gente que tenía necesidad de Dios a las puertas del templo. Sí, había gente que estaba a las puertas del templo, a las puertas de la iglesia, y no podía entrar porque el sistema de reglas y de rituales y de normas los había excluido de su fidelidad, los había excluido de su amor. Entonces Jesús viene y rompe todo esto, y cuando rompe eso, esas personas se acercan y Jesús las sana. Dice que Jesús sanó a muchos de los que estaban ahí, y los fariseos, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojan al ver este milagro, y pasan ahí una serie de discusiones que tienen Jesús y ellos. Pero el detalle es que muchas veces
nuestra fe nos llega a hacer esto. Y lo peor es que muchas veces nuestra fe nos llega a hacer esto no solo hacia otras personas. No solo logramos excluir a alguien más, sino nos excluimos a nosotros mismos de la presencia de Dios. Cuando nosotros no cumplimos con las normas y con las reglas que nosotros creemos que tenemos que cumplir, nosotros llegamos a excluirnos a nosotros mismos de su fidelidad, de su amor, de su esperanza, de su perdón. Pero la fe va más allá de todo eso. La fe va tomada a Dios y no va tomada a las cosas que nosotros podamos hacer. La Biblia dice que el fruto prohibido que Dios nos dijo, no se acerquen a él, era el fruto del bien y del mal. No solo era el fruto del mal, sino era el fruto de depender de que nuestras acciones son las que nos llevan a acercarnos a Dios, cuando es Dios mismo el que vino al mundo y se acercó a nosotros. Fue Dios mismo el que llegó al templo y lo purificó para que los demás pudieran entrar, para que nosotros pudiéramos entrar, porque nosotros no cumplíamos con esas reglas, con esos rituales. No tenemos el dinero suficiente para comprar el amor, la fidelidad, el perdón de Dios. Pero por eso fue Dios mismo que vino y purificó no solo el templo, purificó a la humanidad, purificó nuestras vidas. Y entonces la fe va agarrada hacia Dios y no hacia lo que nosotros podamos o no podamos hacer. Nuestra fe lo que tiene que hacer es que cree una casa de comunión entre nosotros mismos y Dios, pero también nuestra fe lo que tiene que hacer es que cree una casa de comunión entre las personas y Dios, ¿sí? Nuestra comunidad lo que tiene que ser es una casa de comunión, una casa de donde las personas puedan venir y se relacionen con Dios. De hecho, quiero que vayamos a Mateo 9. Cuando Jesús llama a Mateo a ser su discípulo, lo llama a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, y el cobrador de impuestos era alguien también rechazado completamente por los judíos. Entonces Jesús llama a Mateo, Mateo lo sigue, y luego de eso hacen como una cena en su casa, hacen un gran banquete en su casa, y lo increíble es que Mateo viene e invita a más gente como él. Invita a más cobradores de impuestos, e invita a más personas que eran consideradas pecadores, e invita también a otros con mala fama. Y todos los reúne en una casa y están en ese banquete. Y entonces, exactamente, los maestros de la ley y los fariseos dicen: ¿cómo es posible que Jesús se junte con ellos? ¿Cómo es posible que Jesús esté comiendo con este tipo de persona? Entonces Jesús les responde: mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Exactamente, Jesús hace referencia al profeta Oseas y les dice: necesitan entender qué fue lo que les dijo en ese momento, que yo prefiero compasión, prefiero misericordia, prefiero amor, antes que sigan cumpliendo rituales, antes que sigan cumpliendo reglas, porque las reglas nos tienen que llevar hacia el amor. Nosotros tenemos que correr hacia el amor de Dios, no hacia cumplir las reglas. Una vez que nosotros conozcamos el amor de Dios, lo que va a salir de nosotros va a ser amor. Lo que se va a manifestar en nuestra vida y en nuestro corazón va a ser amar a las personas, tener compasión de ellas. No vamos a estar preocupados por si cumplimos o no cumplimos. Cuando nosotros conocemos y vemos el amor de Dios, lo único que podemos hacer es responderle a Él con su propio amor. Dice la Biblia que en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros primero, no que nosotros lo amemos primero a Él. Al que nosotros conozcamos todo lo que Dios hizo, solo nos queda amar. El amor de Dios nos hace libre para amarlo a Él de regreso. Y en esa manera nosotros podemos amar a los demás, amar a las otras personas. Es lo único que nos corresponde, es lo único a lo que Dios le da prioridad. Dice, no está diciendo no hagan las otras cosas, pero dice: pero yo prefiero que lo primero que mueva tu vida sea el amor,
sea la compasión, sea la misericordia. Porque para cumplir reglas, para cumplir listado de cosas, para cumplir normas, no se requiere tanta fe. Porque tú te agarras a cumplir con las cosas. Tú dices, pues si yo cumplo esto, son cosas que tú ves, son cosas que tú enlistas, son cosas que tú puedes hacer. Y no requieres la mayor fe para poder agarrar y decir, si cumplo, entonces agrado a Dios. Pero para tener compasión, ahí sí requerimos fe. ¿Sí? Porque la compasión, el amor, realmente es algo que no vemos, sino que sentimos. Y Dios es amor. Entonces, para poder tener amor, ahí sí requerimos fe. Y requerimos mucha fe. Porque la fe va más allá que reglas y que rituales. Y no sé si puedan pasar los músicos. Entonces, cuando nosotros podemos dejar, y no es dejar de un lado, pero cuando nosotros le damos más peso a quien puso los mandamientos y no a los mandamientos, vamos a poder entender que esos mandamientos son para acercarnos a Él y para acercar a las personas a Dios. Entonces, nuestra fe puede llegar a ser una fe, diría Santiago, como más perfecta, completa, porque dependemos de Dios y no dependemos de las cosas que nosotros hacemos. Veíamos en la semana pasada que Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana y cómo la mujer samaritana estaba ansiosa. Esa era la verdad, estaba ansiosa, ella buscaba desesperadamente dónde encontrarse con Dios. Decía, yo sé que tiene que hacer aquí en el monte, pero los judíos dicen que tiene que ser en el templo. Entonces la mujer samaritana en verdad quería encontrarse con Dios, quería tener una relación con Dios, quería amar a Dios, por eso estaba preocupada, porque dice, yo estoy tal vez perdiendo mi tiempo en el monte cuando tiene que ser en el templo. Mientras que no se daba cuenta que Dios mismo fue quien la encontró a ella, que Dios mismo fue quien bajó, se hizo hombre y le dijo, no tienes que ir ni aquí, ni tienes que ir ni allá, porque yo estoy aquí donde estás tú. Yo he venido a este pozo donde tú vienes a llorar, donde tú vienes a estar sola, donde tú vienes a estar separada de la sociedad, excluida de la sociedad, en este pozo que es el único lugar donde tú puedes estar sin que nadie te condene. Dice, exactamente ahí es donde yo llego y donde yo me acerco a ti. Porque la fe no se trata de lo que hagamos otra vez, sino se trata de Dios. Se trata de confiar en Él, en confiar su amor, de que Él ya vino y que Él nos ama. Y podemos entregar nuestra vida a Él, podemos ser honestos, podemos decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no tengo lo suficiente para comprar tu amor, para comprar tu fidelidad, para comprar tu perdón. Y vengo con manos vacías a tu presencia, pero entrego mi corazón a ti. Eso es lo único que yo puedo dar. Y Dios responde con su amor. No sé si quieran ponerse de pie y si pueden físicamente y cerrar tus ojos. Si tú muy adentro en tu corazón, en tu cabeza, dices, yo quiero acercarme a Dios, quiero conocer a Dios realmente, no quiero que las reglas, que las normas, que los rituales tomen la imagen de Dios en mi vida, sino quiero conocer realmente a ese Dios de amor, a ese Dios que pide misericordia, a ese Dios que pide gracia y que da gracia. Tú puedes decirle muy adentro, en tu corazón, decirle, Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego todo lo que soy, te entrego mi corazón, te entrego mis imperfecciones y quiero que seas el Rey de mi vida, quiero que seas el Salvador de mi vida y quiero conocerte. Tú has venido exactamente a donde estoy yo. Gracias, Dios, porque sabemos que la fe
va más allá, es más profunda que ciertas cosas que pensamos, porque la fe eres tú, Jesús, eres tú, Dios. Te amamos en nombre de Jesús.